Hola niños y niños del tercer grado A. Hoy día vamos a continuar con nuestras clases Aprende en casa. Nuestra experiencia de aprendizaje, difundimos las riquezas y diversidad de nuestra región, lo vamos a desarrollar en la actividad Conocemos las plantas de uso tradicional, en el área de ciencia y tecnología. Quien les habla es mi Verónica Chirino Sánchez, recordándole que estamos en el día 4 de la semana 15. Antes de empezar nuestras clases, vamos a organizar nuestros acuerdos. Reportar con puntualidad mi asistencia, lavarnos las manos y limpiar el lugar donde se va a trabajar, trabajar en equipo con mi familia y enviar mis evidencias de aprendizaje con responsabilidad. En las actividades anteriores hemos valorado las tradiciones y costumbres de nuestras regiones. Ahora vamos a conocer las características de las plantas medicinales de uso tradicional. Algunas de ellas han sido estudiadas científicamente y se ha comprobado sus propiedades para curar enfermedades y cuidar la salud de las personas. Es por ello que nuestro propósito de hoy va a ser comprender y valorar la importancia de las plantas medicinales de uso tradicional. Situación problemática. Nuestro país posee una gran variedad de flora, plantas, en cada una de sus regiones. Los peruanos usamos esta flora de diversas maneras, como alimento, en la industria, como medicina, entre otros usos. Para el cuidado de la salud, las plantas medicinales han cumplido un rol importante en el tratamiento de las enfermedades de las personas desde hace mucho tiempo atrás y forma parte de nuestras tradiciones. A continuación vas a leer el siguiente caso. Como Alicia se sentía enferma, asistió a la posta de salud. El médico le recetó algunos medicamentos. Cuando llegó a su casa y le contó a su familia, ellos opinaron lo siguiente. Vamos a ver qué opinaron. Vamos a ver qué dice Juan al respecto. Los medicamentos pueden curar las enfermedades, pero también ocasionan daño a otros órganos de nuestro cuerpo, ya que están hechos de sustancias químicas. Yo confío en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que son naturales. Yo compro estas plantas en el mercado. El vendedor me dice qué parte de la planta debo consumir y cómo prepararla. Además, los medicamentos son muy costosos. Ahora vamos a escuchar a Ofelia. No confía en las plantas medicinales de uso tradicional, ya que no hay evidencia científica de que estas plantas sirvan para curar una enfermedad. Además, hay plantas que pueden contener sustancias que pueden causar daño y envenenar a las personas. También algunas personas que venden plantas dicen que cura, pero no es cierto. Luego de escuchar las opiniones de Juan y Ofelia, Alicia no sabe qué hacer. Por eso ella decide investigar para tomar una decisión. Alicia quiere buscar información sobre los beneficios y desventajas de usar medicamentos para tratar una enfermedad llamada medicina convencional o el uso tradicional de plantas medicinales. ¿Cuál escogerá Alicia? Vamos a ayudar a Alicia en esta investigación. Para ello, desarrollaremos las siguientes actividades. Aquí tenemos preguntas de investigación. ¿A quién debería hacer caso Alicia? ¿A Juan o Ofelia? ¿Por qué? Para que Alicia tome una decisión frente a su problema, ¿será suficiente evidencia, sustento, fundamento la opinión de Juan y Ofelia? Alicia necesitará más información, tienes que explicar. En la pregunta 2 dice, ¿cuáles serían tus posibles respuestas a las preguntas de investigación? En la pregunta 2 en la A dice, yo pienso que, ¿tú qué piensas referente a la primera pregunta en donde dice, ¿a quién debería hacer caso Alicia? Debería hacer caso a Juan, ¿por qué? A Ofelia y ¿por qué? Ahí vas a escribir ¿por qué? En la B dice, yo pienso que, referente a la pregunta B de la primera pregunta de investigación, ¿será suficiente la opinión de Juan y Ofelia para que ella tome una decisión? ¿O es que Alicia va a necesitar información? Me vas a explicar por qué. Para comprobar si tus posibles respuestas, en las cuales has desarrollado con anterioridad, son verdaderas, te sugerimos planificar, es decir, construir una ruta o aplicar una estrategia cada vez que quieras resolver un problema. Acá tenemos el cuadro con las preguntas, respuestas y por qué de las respuestas. Un ejemplo, ¿cómo ordenaré la información que haya encontrado? Después que he encontrado toda la información, ¿qué hago con esta información? Una respuesta será,
Usaré dibujos para señalar lo que creo que es importante. O sea, a través de los dibujos voy a identificar lo que es más importante. ¿Y por qué haré dibujo? Porque me ayuda a organizar la información más importante que usaré para dar sustento científico a mi respuesta. En la B dice, ¿qué conozco sobre las plantas medicinales de uso tradicional? Su respuesta sería, como por ejemplo, muchas veces nosotros de pequeños hemos recibido plantas medicinales tradicionales cuando teníamos un cólico o algo, la mamá nos daba un anís, un eucalipto, por ejemplo, cuando teníamos tos o cuando teníamos una inflamación de la gargantita, nos tomábamos nuestro manzanilla, etcétera. ¿Por qué? Porque me permite informarme y conocer propiedades curativas de las plantas. En la C dice, ¿qué haré con la nueva información que encuentre sobre las plantas medicinales de uso tradicional? Elaboraré en un organizador gráfico con la información obtenida. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a organizar la información acerca de los beneficios y desventajas. En la D dice, si hay información que no entiendo, ¿qué debo hacer? Si yo no sé, tengo que investigar y preguntar a mis familiares. ¿Por qué? Porque es necesario consultar varias fuentes y tener un sustento científico, algo que me diga si es verídica la información. ¿Qué puedo hacer para recordar las partes importantes de lo que vaya leyendo? ¿Qué haré? Apuntaré en mi cuaderno las ideas más importantes para así recordarlas. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a organizar la información en un esquema u organizador gráfico en los cuales puedo añadir dibujos como ilustración. Ahora vamos a leer la información que se encuentra en la ficha 1, nos informamos, el cual les he enviado un PDF para que ustedes lo puedan leer posteriormente. No te olvides también que puedes consultar a otra fuente para complementar la ficha 1. En la ficha podemos encontrar las características de las plantas. ¿Qué nos habla de las plantas? Vamos a ver. Las plantas son seres vivos que producen sus propios alimentos a través de un proceso llamado fotosíntesis. Muy bien, las plantas lo producen. Los seres humanos no podemos producir nuestros propios alimentos. Los alimentos que producen las plantas los usan para realizar sus actividades diarias, como crecer, respirar, reproducirse, repararse ante algún daño, entre otros. Las plantas guardan sus alimentos en la raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Vas a observar en el dibujo las partes de las plantas. El alimento de las plantas está compuesto de sustancias químicas. Además, las plantas producen otra sustancia química. Las sustancias químicas son parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, la ropa, tu cuaderno, la manzana, el aire que te rodea está hecho de sustancias químicas. Cuando se utilizan adecuadamente, muchas sustancias químicas pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, la salud y bienestar de los seres vivos. Sin embargo, si éstas no se usan adecuadamente, pueden afectar negativamente a la salud y al ambiente. El Seguro Social del Perú, E-Salud, señala que algunos medicamentos como pastillas, jarabes, etc., que se utilizan para el tratamiento de diversas enfermedades, están elaborados de sustancias químicas que se encuentran en algunas plantas. Ahora vamos a conocer algunos ejemplos de plantas medicinales, como la sangre de grado, que es muy utilizada para ayudar a cicatrizar las heridas. También tenemos la uña de gato, que es útil para la inflamación de los huesos, y el achiote, que no solo es un condimento, también es utilizada para las personas que sufren de problemas de diabetes e inflamación del cuerpo. ¿Qué es más recomendable? ¿Los medicamentos, medicina convencional o las plantas, medicina de uso tradicional? El Centro Nacional de Salud Intercultural, Instituto Nacional de Salud, CENSI, y el Seguro Social del Perú, E-Salud, promueve que los pacientes usen plantas medicinales de uso tradicional y la medicina convencional como pastillas, jarabes, entre otros, de forma integrada. Es decir, es recomendable usar ambos tipos, ¿escucharon? Ambos tipos de medicamentos bajo la supervisión médica, no automedicarse. Existen datos científicos sobre su utilidad y eficacia. De esta manera, las personas pueden cuidar mejor su salud. ¿Qué se debe tomar en cuenta al momento de usar las plantas medicinales de uso tradicional y los medicamentos convencionales? Primero debemos de conocer
qué sustancia química poseen las plantas y para qué enfermedades pueden ser usadas. Por eso es importante investigar, como por ejemplo, se hicieron investigaciones sobre el árbol de la quina. Recuerdan que es el árbol de la quina, el representante de nuestra vegetación que se encuentra en el escudo nacional. Y se halló que tiene una sustancia química llamada quinina, que cura la enfermedad llamada malaria. Para saber que la quinina puede ser usada en el tratamiento de la malaria, se hicieron muchas investigaciones científicas. De esta manera, se garantiza la eficacia y seguridad de la nueva medicina. Así podemos conocer cuánto debemos consumir y de qué forma. Si no se investiga la sustancia química que posee una planta, esta no se puede utilizar para tratar una enfermedad. Mucha planta posee sustancias químicas tóxicas o venenosas que pueden causar daño al cuerpo humano. Un médico especializado debe recetar el uso complementario o integrado de plantas medicinales y medicamentos convencionales, indicando cómo debemos consumirlos. El Ministerio de Salud, MINSA, sugiere evitar el uso de plantas medicinales sin supervisión profesional, sobre todo en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o en personas alérgicas. Asimismo, tampoco es recomendable consumir medicamentos como pastillas, jarabe, etcétera, que no ha sido recetado por un médico. Muchas veces ahí nos dicen, tómate esta pastillita o este jarabe que me ha hecho bien. No, todos los organismos no son iguales. Es por ello que tiene que ser bajo la supervisión de un médico. Ahora vamos a recoger y analizar la información que leíste. Aquí podrás comparar la información que recogiste de la lectura, sea la ficha 1 que hemos leído, con tu posible respuesta. ¿Te acuerdas que hicimos unas posibles respuestas como especies de hipótesis al inicio? Ahora la vamos a comparar si estábamos en lo correcto. ¿Qué información de la lectura ficha 1 te puede ayudar a corroborar que tus posibles respuestas son correctas o incorrectas? Puedes usar un organizador gráfico, dibujos o esquemas para organizar tu respuesta si vas a usar una planta medicinal de uso tradicional o un medicamento. ¿Qué información debe conocer el paciente antes de consumirla? ¿Por qué es importante saberlo? Estructuremos la nueva información que hemos aprendido en esta actividad. Vuelve a leer las posibles respuestas, las supuestas hipótesis que hicimos al inicio. ¿Recuerdas que escribiste en la pregunta 2? ¿Estás de acuerdo con las posibles respuestas que escribiste? Explica. Si tienes que reescribirla, no necesariamente, si está mal, dejarlo así. Puedes volver a reescribirla, tus posibles respuestas. No dudes en hacerlo. No te olvides de usar información. Puedes utilizar la información de la ficha 1 que te ayudó a fundamentar tus nuevas. Ahora nos vamos a evaluar y comunicar lo que hemos aprendido. ¿Qué sabías sobre las plantas medicinales de uso tradicional? ¿Cómo lo aprendiste? Muy bien, aquí lo vas a poner. ¿Qué sabías y cómo lo aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste durante toda la investigación? ¿Qué hiciste para resolverlas? En una hoja de reuso u hoja BO vas a dibujar la planta medicinal que más usan en tu casa, la que mamá siempre utiliza cuando nos pasa algo, cuando nos enfermamos, cuando nos golpeamos o hacemos una herida. Ellos tienen sus plantitas medicinales en el cual ellos están informados y por eso es que lo usan. Lo vas a describir cuál es el uso que le dan, para qué lo utilizan. Puede presentarla, vas a presentármelo en una ficha como los ejemplos de las plantas medicinales de la ficha 1 nos informamos. Te vas a guiar cómo se ha desarrollado y así lo vas a trabajar. Luego pregunta a algún integrante de tu familia. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de comprar una planta medicinal de uso tradicional? ¿Recuerdas que teníamos que hacer? No es comprar por comprar. ¿Recuerdas que teníamos que hacer? Muy bien. Si creemos que debemos consumir alguna planta medicinal de manera complementaria, o sea, consumirlos junto con los medicamentos convencionales, ¿a quiénes debemos de consultar? ¿Recuerda? Aquí teníamos que consultar a una persona de uniforme blanco. ¿Quién es? Muy bien, ya se dieron cuenta. ¿Y por qué tenemos que consultarle a él? Después de haber respondido a las preguntas y haber elaborado en una hoja BO la planta que más utilizan en casa, vas a tomar una foto de tu trabajo y la vas a compartir con tu compañero de clase y tu profesor o profesora a través de algún medio visual. Muy bien. Después de haber respondido y elaborado tu trabajo, entonces llegamos a la conclusión que hemos logrado nuestro propósito. ¿Cuál era?
comprender y valorar la importancia de las plantas medicinales de uso tradicional. Muy bien, te felicito. Has logrado tu propósito. Nos vemos pronto.